No quiero dejar de comentar lo que está ocurriendo con la CGT, con la marcha que se convoca. Ustedes sabían que seguramente chicas que son muy lectoras, el 7 de marzo. Sí. Se está hablando de una huelga nacional contra el gobierno de Macri. Estamos hablando que el gobierno el año pasado solo enfrentó una movilización masiva de las 3 CGT, ustedes lo recuerdan bien. Estamos hablando de digo 3 CGT porque estaban divididas, siempre estuvieron divididas. Y con las 2 CTA. Bueno, eso fue un gran paro que se hizo el año pasado, fuertísimo por cierto, y este año se están haciendo negociaciones, el gobierno cree en el diálogo, claro que sí, pero vemos que se muestra bastante reticente a aceptar los pedidos, ¿no?, que se están haciendo desde el sector de la CGT. Estamos hablando de Héctor Daer, que es el secretario general, y Roberto Fernández, que es el secretario general de la UTA. Dice el ministro de Hacienda de Nación, Nicolás Dijovne, no comparte el diagnóstico de la CGT, la economía comienza a mostrar resultados positivos de las medidas que adoptamos, considera el gobierno que la economía va a mejorar este año, y respecto de lo que dice Daer, es que siempre existe la posibilidad de que se rectifiquen las políticas y que a partir de ahí podamos volver a encauzar un futuro. Dice la falta de acción ante los empresarios por parte del gobierno por falta de compromiso con temas sociales. Sin embargo, Roberto Fernández dice que busca el diálogo, estamos hablando del secretario de la UTA, que recién lo mencioné, dice que el presidente está esperando que nos diga en una mesa conjuntamente con empresarios qué camino va a seguir. Es una situación conflictiva, ¿no?, porque son fuerzas muy antagónicas, ¿no? Bueno, me encantó la palabra fuerzas. Vamos a Marx. Marx habla de las fuerzas vivas. Y convengamos que en este país, ya desde mediados de 1950, con la instauración, por supuesto, y el empoderamiento de los gremios, no se puede gobernar sin el acuerdo de los sindicatos. Y estamos hablando, obviamente, de los derechos y de cada uno de los trabajadores. Es importante que el gobierno prevea esto antes de lanzar políticas de manera unilateral y siente en una mesa de diálogo a todos los actores. Por supuesto, después está el capital, está del lado de la producción, está, bueno, hasta qué medida o en qué medida yo puedo invertir cuando es tanto la pesa y la carga impositiva y la gran cantidad de derechos que hay que digamos, digamos, tener en cuenta de la clase trabajadora a lo largo del proceso productivo. Entonces, el costo para la producción termina pagándolo el consumidor. Por supuesto. Sí, tengan en cuenta, estamos hablando que las fuerzas sociales están reclamando al gobierno que rectifique el rumbo, que se decida a definir de alguna forma hacia dónde va a ir el país. Estamos hablando que la inflación obviamente nos está carcomiendo a todos. El año pasado hubo una recesión importante, congelamiento de muchos precios, pero sin embargo desde la parte privada, la parte empresarial, siempre han sacado tajada, como sabemos en nuestro país históricamente. Entonces están reclamando bonos de miles de pesos que no se pagaron para fin de año, incluso también se está reclamando incluso el problema que ocurre con los maestros a nivel nacional, el aumento de los sueldos, donde dice el Estado no ser parte, no tener digamos responsabilidad, porque considera el Estado Nacional que, y es así como lo dice la Constitución, que cada provincia tiene para sí, digamos, la obligación de cubrir los gastos que tiene que ver la educación de sus maestros. Entonces no quiere sentarse incluso con los maestros a dialogar. Es un asunto complejo, son dos miradas opuestas, esperemos que prontamente se traiga una solución, porque justamente nos va a perjudicar a todos, ¿no? El tema es lo que hace el gobierno. Escuchamos, abrimos mesa de debate, debatimos junto con las otras, con los ministros, con otras fuerzas, pero ¿qué es lo que necesita la sociedad? Eso no quiere decir que estemos ni a favor ni en contra. Es un debate que abrimos, que lo podemos seguir en la semana en nuestras redes sociales. Acordate, en Twitter, Instagram y Facebook estamos como @LedoPor3Radio y podemos debatir de todo, porque ya estamos casi cerrando. Sí, ahí quiero simplemente pasar unos mensajes de una oyente, Ángela, que nos está escuchando, y me habla de el secreto es escuchar y hacer, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que podemos sentar en una mesa de diálogo todos los actores, pero en la toma de decisiones también tienen que sentirse partícipe, porque no es simplemente un acto de presencia, si no estamos haciendo circo. Sentamos a dialogar a todos, pero cuando se llega a tomar las decisiones no se contemplan los intereses de todas las partes. Por supuesto que es difícil, esto es democracia, tiene que preponderar la mayoría, pero es muy importante que cada una de las fuerzas vivas, en términos de Marx, se sientan totalmente acogidas para hablar de representatividad y de legitimidad, porque podemos prever el campo de la legalidad, fueron electos y ganaron las elecciones, pero después está la legitimidad y está vinculado con la creencia de validez, que es la fe depositada en la clase de gobernante, donde yo estoy delegando absolutamente mi confianza absoluta.
Sí, justamente hablamos recién de legitimidad y bueno, claramente el poder está en manos del pueblo, esto es así, lo sabemos de hace muchísimo tiempo, nos cuesta mucho realmente tomar la decisión que necesitamos tomar, que es a la hora de votar, a la hora de decidir. Claramente nos ha pasado que nos hemos sentido engañados porque las promesas de un ser humano es muy difícil hoy, incluso promesas de cualquier persona, en cualquier contrato que se hace verbal, es difícil a ver si se cumpla, ¿no? La palabra honor, yo nací de una familia donde la palabra es la palabra, si tu papá te decía que no porque esto no era bueno, vos lo creías, no estaba en discusión, y ni hablar en otros años, ¿no? Y se está volviendo un poco la palabra, hace tiempo ya, la palabra debilitada, una palabra descreída. El argentino de por sí, y lo notan también otras sociedades, y esto quiero hacerlo demostrar y contar. Otras sociedades ven que el argentino es una persona muy descreída. Cuando una persona es muy descreída, con falta de confianza, tiene que ver con una persona que reacciona, porque es una reacción a una acción que recibió en un comienzo. Creo que Argentina fue tan desprovista de cuidado, de respeto por la palabra. Tuvimos tantos gobiernos que han destruido, que han usurpado, que han demolido, que han maltratado psicológica, verbal y físicamente también al ser humano, el que habitaba acá en el país. Creo que todo esto me parece, y se va acumulando, y por eso sentimos que hoy el argentino desconfía de todo, hasta de sí mismo, diría yo. Es muy difícil levantarte a la mañana a la cama y decir, soy yo, era yo el de ayer. Te ves en la foto y dices, así salí, hasta en eso uno entra en la desconfianza. Entonces creo que tenemos que empezar a construir desde la confianza, que fue una política que muchos gobiernos utilizan, pero es una política que después a la hora de cumplirla les ha costado mucho. Esto de decir, vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer tal otra, lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, porque eso genera, ese voto de confianza, genera que a la larga una total confianza, valga la redundancia, genera una seguridad, que es algo lo que uno está pidiendo, como pasa en un matrimonio, cuando pasa en un noviazgo, cuando pasa también en una cursada. Vos tenés la seguridad de que si el profesor te enseña y te dice que te va a tomar lo que dio en clase, y vos tenés esa confianza y estudiás y después te toma lo que dio en clase, claramente vas a seguir esa cátedra, la vas a recomendar. Entonces me parece que tiene que ver con este detalle, ¿no? Qué importante lo que está hablando Juan Pablo, y es nada más y nada menos, habló de la noción del pacta sunt servanda, que es guardar la palabra empeñada, que es el acuerdo, el poder de la palabra. Como clase dirigente, como gobernante, gano una elección y ¿con qué me comprometí? ¿Con el bienestar, con el desarrollo, con el crecimiento de un país, con el consenso, con el diálogo, los acuerdos, y dejar de lado las rispideces y las banderas y los colores políticos? Bueno, pongámoslos en práctica, por un lado. Por otro, la bona fide. La bona fide tiene que ver con la fiducia. La fiducia es la creencia de validez, la confianza, ¿no? Entonces, para poder programar un acuerdo con otra persona, que es ese pacto, ese acuerdo y ese contrato, que es un acuerdo de voluntades, donde presto mi consentimiento, tiene que haber libertad, tiene que haber discernimiento y tiene que haber una acción volitiva para prestar mi conformidad en ese acuerdo. Y sobre la base de ese acuerdo y de ese contrato, esa relación contractual, que puede ser fáctica o puede ser positiva, vale decir normativa, escrita, tiene que existir la confianza, la bona fide. Y esa confianza se gesta en poder delegar y no estar constantemente en la persecución y en ver qué hace el otro, sino que yo delego en tranquilidad y sé que el otro va a reaccionar de tal o cual manera. Sí, vos decías recién la confianza. Nosotros estamos acostumbrados, aunque ya ni siquiera en lo que voy a decir hoy está funcionando, nosotros estamos acostumbrados a fijar todo a través de un papel. Por favor, poné hasta la última coma, la última palabra, asegúrate de todo. De la vida y de la muerte, un poco más lo tenés que firmar ahí en el papel. Se perdió. Justamente el papel tiene que ser un segundo plano a la hora de decidir, de tomar no sé, un cargo, una responsabilidad. No tendríamos que ni siquiera ver el papel. Simplemente el papel es para recordar que firmaste, cuáles eran las consecuencias, pero está la famosa confianza que vos decís, que se construye día a día. Es la confianza que tiene un hijo con una madre, que eso es natural, que no hay una ley, no hay nada por escrito. Entonces tengamos en cuenta que esta confianza que se construye entre madre e hijo es una confianza que se tiene que construir después entre marido y mujer. Estamos hablando de la fidelidad. Estamos hablando de respetarse unos con otros, de que si realmente hay un compromiso, ¿por qué voy a estar destruyéndolo por influencias externas? Estamos hablando también de una sociedad donde habitan todos, donde comparten todos. Estamos hablando de un cuidado, de un medio ambiente.
estamos entendiendo ahora que si es dañino, no sé, realizar una huelga, por supuesto una huelga, una marcha es permitido, lo dice la Constitución del 14 bis, pero una marcha donde te paran en la ciudad, te paran, tenemos que pensar también que hay otros recursos, que tenemos que utilizar otros medios, porque vivimos en una sociedad de claramente consumo, pero una sociedad donde tenemos actividades y mucha gente sale a la calle a trabajar. Por supuesto, pero que tiene obligaciones. ¿cuál es el tema acá? Lamentablemente vivimos bajo la ley de la coerción. La coerción es la norma que nos impone de qué manera movernos, cuáles son las pautas sociales que estereotipadas, que de alguna manera aleccionan mi conducta individual y se espera de mí que actúe de tal o cual manera. ¿Cómo se franquea esa situación? Y Kant habla del imperativo categórico kantiano. Actúa de manera tal que esperes del prójimo lo que haz con el otro lo que tú harías con vos mismo. Entonces, cuando uno tiene internalizada esa moral, esa actitud moral, prescinde del estatus positivo y normativo de la coerción. En esa coerción, por supuesto que estoy haciendo entrar al Estado. En esa coerción estoy haciendo entrar a las reglas de convivencia. Entonces, tendría que estar en el fuero íntimo, por eso hablamos que el cambio opera en el corazón. Y arrancamos el programa hablando que mejor es dar que recibir. Sí, mejor es dar que recibir, pero la gente sigue viviendo el hoy, sigue pensando si le alcanza para pagar los gastos, para pagar la luz, para pagar el gas. Está preocupada o estuvo preocupada por los cortes de luz en enero, por las altas temperaturas, que el aire acondicionado hay que ponerlo en 24. El vivir hoy es eso también. Hay que pagar la cochera, hay que pagar el colegio, ahora se vienen las clases, me fui de vacaciones, no me fui de vacaciones. Bueno, son temas que nos envuelven a todos y tal vez el vivir hoy no nos permite proyectarnos hacia el futuro, nos permite quedarnos in situ en el lugar y no poder como pensar un poquito más allá, y nos hace poco emprendedores, ¿no? Así es. Bueno, hoy tuvimos a Martín Gulich, locutor, amigo nuestro, hablamos sobre lo que ocurre en la ciudad, lo que está ocurriendo en el país también a nivel cultura, a nivel focalizar las políticas culturales en lugares adecuados, donde uno puede hacer cultura en diferentes ámbitos y no mezclar unos con otros. Hay que saber distribuir bien la cultura. Hablamos de Europa, hablamos del Brexit, hablamos de Estados Unidos, hablamos del proteccionismo, del nacionalismo, lo que está ocurriendo hoy en Europa, la crisis de desconfianza incluso hasta entre los países, la toma de decisiones que están esperando que se realicen por parte tal vez de Francia y Alemania, porque los demás están esperando qué decisiones tomar a nivel inmigración, a nivel incluso económico. Hablamos de Brasil también, hablamos de temas contundentes. Nos queda nada de tiempo, saludamos a la audiencia, nos vamos Grete, nos vamos Belén. Sí, nos estamos viendo y solamente una frase. Deja que tu vida se convierta en un encendedor de fuegos para otros. Vos tenés que ser el puntapié inicial del cambio.